El secreto de las catedrales, de Jean-Pierre Bayard. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 3. El espíritu de la construcción. 1. El secreto iniciático, su razón de ser. Las religiones, al igual que todas las corporaciones, nunca han admitido que se pueda revelar a cualquiera indistintamente las bases del conocimiento. En todo grupo humano existen castas que atesoran sus experiencias manuales o espirituales. Es necesario pertenecer al clan para conocer el secreto que permite la buena ejecución del oficio o el buen término de la reflexión. Esta transmisión del conocimiento es gradual y se hace cada vez más exclusiva a medida que pasa de los oficios a las artes y a las ciencias. Entre estas, la medicina es un escalón importante, hasta culminar en la doctrina religiosa. Cada grupo se guía por las leyes rigurosas que derivan en prohibiciones. El iniciado reconoce ante sus iguales que la enseñanza que acaban de transmitirle no puede ser divulgada. Hay que ser apto para desempeñar el oficio, mostrar cualidades físicas y morales adecuadas para el perfecto dominio de la carga que se acaba de recibir. En realidad se trata de defender la integridad del clan, su supervivencia. En un mundo en perpetua transformación, todos los seres deben asegurar su existencia, preservar su continuidad. Lo que se ha aprendido con dificultad solo debe ser transmitido a aquel que está capacitado para comprenderlo, porque un día deberá transmitirlo a su vez. Con la comunicación del saber se ofrece al grupo una posibilidad suplementaria de supervivencia en el tiempo. En una disciplina limitada, solo se pueden incorporar a un número reducido de individuos que deben poseer unas aptitudes semejantes a las del grupo y tener los mismos deseos conscientes de elevación. Toda creación, todo pensamiento, es un signo dictado por Dios, el gran arquitecto del mundo, el gran relojero. Cualquier trabajo, por su misma función, se convierte en sagrado. Todo miembro admitido en este grupo cerrado adquiere el compromiso de respetar sus leyes. Abrir las puertas a cualquier persona del exterior, no cualificada, significaría la destrucción de esta casta, pues se introducirían elementos que, por su número y su espíritu, podrían romper la homogeneidad de un grupo coherente que debe defender su vida. Los miembros pertenecientes al clan se comprometen solemnemente a respetar sus prohibiciones. Aquel que no cumple este juramento debe ser castigado de manera ejemplar. En las sociedades iniciáticas modernas se ha conservado el mismo principio. Los francmasones emplean una seductora fórmula arcaica. En caso de perjurio se cortará el cuello y se arrancará la lengua. Estos límites que deben ser respetados se denominan landmarks en los ritos francmasónicos. En la familia, la prohibición sexual castigaba con la muerte a la mujer adúltera, pues había que perpetuar la raza en la pureza de la sangre. La mezcolanza era un crimen contra la naturaleza. Otras sociedades consideran a la mujer una diosa madre que asegura la continuidad de la vida, base del tema de la Virgen que concibe, símbolo de fertilidad. Puede tener varios hombres, pero la mujer estéril es rechazada. Si la meta es tener muchos hijos para luchar contra la mortalidad, el hombre puede tener varias compañeras. En cada caso, se establecen normas rigurosas en función de un interés previamente definido y la persona que infringe las prohibiciones es tratada con severidad. Del mismo modo, en el grupo que posee la virtud de curar, solo es aceptado aquel que se muestra digno de ello. La naturaleza solo se revela al que sabe sentir, observar e interpretar esta conciencia secreta. Hipócrates hace prestar juramento a aquel que recibirá el conocimiento de la vida. La ciencia astrológica está por entonces ligada a la medicina, pues se reconoce la acción de los astros sobre el cuerpo humano. Los pitagóricos utilizan símbolos para no revelar la ley de los números. He visto cómo un pintor rehusaba comunicar la forma de obtener un tono determinado, juzgando que estas mezclas de variaciones tan sutiles requerían un largo aprendizaje. En los astilleros secretos de Rodas se condenaba a muerte a la persona que intentaba robar el arte de construir barcos.
Solo a través de un esfuerzo continuado, a través del trabajo personal, se puede penetrar la filosofía de una profesión cuyos secretos son comunicados únicamente por los maestros más experimentados. Se comunican mediante enigmas. El alumno debe realizar un esfuerzo de asimilación, debe investigar. Estos conocimientos no se comunican a nadie del exterior ni a los seres perezosos. El sentido interior, esotérico, se vela bajo el manto de una oscuridad voluntaria que sólo puede ser penetrada por los que poseen la primera letra. El lenguaje de la alquimia es alegórico. El médico, que debe poseer la sabiduría y la previsión del demiurgo, es parecido al filósofo. Participa en el arte sacerdotal. Los sacerdotes egipcios eran también médicos y, originalmente, el chamán es el hombre médico, pero también el rey y el hechicero. Los reyes capetos son así reyes taumaturgos que, tras su coronación en Reims, adquieren el poder de sanar las escrófulas por la imposición de manos, gracias a la fuerza de la oración. Los sacerdotes tienen, además, una forma secreta de comunicarse. Sus libros pueden leerse en 3 sentidos y a menudo emplean una escritura jeroglífica que les permite comunicarse mediante símbolos. Los druidas prefieren la enseñanza oral, con la que obligan a la memoria a trabajar. El nombre de Dios sigue siendo una incógnita y por lo tanto es impronunciable. Si se conociese su verdadero nombre, gracias al poder del sonido y del ritmo, se podría forzar al poder divino que acudiese en nuestra ayuda. Solo conocemos nombres sustitutivos, pero en el Sancta Sanctorum, una vez al año, el sumo sacerdote puede pronunciar el nombre divino con la entonación justa. 2. La sociedad iniciática y simbólica. El hombre vive en sociedad. Con el juramento de guardar el secreto sobre el que se asienta su grupo, se forma la base de la sociedad iniciática. Es necesario marcar al neófito mediante una ceremonia apropiada y hacerle plenamente consciente de su investidura. Precedente del mundo exterior profano, se integra así en una nueva vida. El poder de la iniciación le transfigura. Tras su muerte simbólica, el paso a través de la puerta estrecha es verdadero renacer. En numerosos ritos iniciáticos, particularmente en la África negra, el iniciado finge no comprender su lengua materna, emplea palabras nuevas y no reconoce a su madre, como también hizo Jesús. Para señalar este cambio de estado, este renacer, el individuo toma un nuevo nombre, como hace el rey al ser coronado, el papa a ser nombrado o las religiosas al hacer los votos. En las sociedades iniciáticas, el individuo es bautizado. La sociedad iniciática recluta a sus miembros entre los hombres libres y de buenas costumbres, según la expresión de la francmasonería. Lucha contra la ignorancia bajo todas sus formas. Es el nexo de unión y el medio de iniciar una amistad sincera entre personas que, de otro modo, nunca habrían intimado. Por la elevación de sus pensamientos tradicionales, esta sociedad no puede tener objetivos políticos o religiosos, ya que evita cualquier forma dogmática. Es tolerante y solo tiene reivindicaciones espirituales. Los símbolos hablan y se transmiten según el grado de desarrollo espiritual del individuo. Bajo la apariencia visible se penetra la esencia de los seres y de las cosas. La escultura arquitectónica llena todo el espacio que le está destinado, sin preocuparse de las proporciones reales. Los capiteles forman a menudo una serie y deben ser descifrados de norte a sur en el sentido de las agujas del reloj, pues están ordenados de tal modo que su emplazamiento preciso juegue con la luz y las sombras. Toda religión ha velado sus enseñanzas. Clemente de Alejandría decía que los misterios no deben ser revelados más que a un auditorio examinado de forma oral y no mediante escritos. Los druidas transmitían sus enseñanzas por vía oral. Jesús se expresaba mediante parábolas y San Mateo dijo en el capítulo 7, versículo 6, «No arrojéis vuestras palabras a los cerdos». De este modo, el símbolo, lenguaje mudo, define el edificio religioso, sometido a la ley de lo ternario. En realidad, se trata de una compleja red de influencias, tradiciones y costumbres
en la que el pasado se incorpora al presente y cada detalle tiene su importancia. Los signos se multiplican e invaden todo el espacio. El triángulo equilátero es el de la divinidad, pues posee todas las perfecciones, pero también se trabaja con el escaleno y sobre todo con el de Pitágoras. Para subir al altar hay 3 escalones, y para acceder al pórtico hay 3, 5 o 7 peldaños, siempre un número impar. El círculo participa en el trazado regular. El rosetón o la rosa es circular. Esta forma absoluta e inmutable es la imagen de un inicio sin fin, significa la eternidad. Su centro es el principio generador. Aparte de las formas geométricas simples, los 7 metales se asocian a las 12 castas astrológicas. El oro brilla como el sol, la plata como la luna, el hierro como Marte, el cobre es un destello de Venus, el plomo es pesado como Saturno, el estaño es inconsistente como Júpiter, el mercurio tiene una extrema movilidad. Estas atribuciones, retomadas por la Iglesia romana, se encuentran ya en las doctrinas del mitraísmo. El cristianismo tuvo muchas influencias de las religiones anteriores, particularmente del druismo, que permaneció activo hasta el siglo VI de nuestra era. Ceremonias como la de la misa, las vestiduras sacerdotales o la forma de nuestros primeros templos se encuentran ya en el pasado pagano. La catedral se edifica en el emplazamiento de un templo idólatra o de un menhir. El mito de la serpiente o el culto de la diosa madre ya existe en civilizaciones muy antiguas en todos los continentes. La cripta es el templo mágico, al igual que la cueva situada bajo la montaña sagrada poseía una cámara secreta. Los libros sagrados de todas las religiones muestran esta universalidad de los cultos. Las mismas actitudes religiosas se alimentan de los mismos símbolos atávicos. En este simbolismo, el claustro, lugar intermedio entre la iglesia y el monasterio, toma la forma de un cuadrado con una fuente central. Los jardines que representan el tercer recinto dan paso a la Jerusalén celestial. El campanario es un faro que domina el pueblo y lo protege. Es el elemento principal alrededor del cual se organiza la ciudad. El gallo, vigilante, animal solar, anuncia el amanecer. Con su canto reúne a los fieles y les indica la vía de la oración. El águila, reina de las aves, está encadenada al atril, en el coro. Pero, ¿para qué todas estas imágenes que podrían sugerir lo inefable y que ahora nos resultan incomprensibles? El arquitecto debe sacar a la luz esta sabiduría, debe inspirarse en el pensamiento tradicional para poderla transmitir, pues su funcionamiento es la de mensajero. 3. El simbolismo de la piedra y de la talla. En los tiempos más remotos de los que tenemos noticia, observamos la veneración de la que ha sido objeto la piedra por parte del hombre. Es considerada la morada de Dios e incluso su cuerpo. Apretándola contra sí, la mujer se vuelve fecunda y el hombre demuestra su emoción ante esta fuerza exaltada que parece haber sido petrificada. Esta piedra tosca, eje vertical que une la tierra al cielo, ha sido cantada por gran número de poetas. El mismo Victor-Émile Michelet exclama: «Y la piedra, erigida en el camino, os propone el enigma de la esfinge». Nos hace pensar en los misteriosos menhires levantados entre 5.000 y 2.500 años antes de nuestra era, de 2 a 10 metros de altura, a veces alcanzaban incluso 20, que pesaban entre 3 y 400 toneladas, emplazados no solo en la cuenca mediterránea y Bretaña, sino en todo el mundo. La piedra se convierte en símbolo, es la imagen de la tierra, se representa en forma de cuadrado o de cubo, y su valor es 4. El cielo, que es cúpula, bóveda, tiene por símbolo el número 3. El cuadrado se vincula con el círculo para demostrar que todo pertenece al todo. Así surge el septenario. El palio que protege al soberano, la cúpula situada sobre el coro, la carroza del techo fuertemente abombado que transporta al soberano chino, todos participan del mismo simbolismo. Esta piedra, de la que se sirven los constructores para realizar bellos edificios, ha nacido en la tierra y ha sido forjada por el fuego interior.
Es el fragmento del sol de la tierra, una parcela de la eternidad. La piedra tiene una vida magnética virginal y por esta razón es noble y sirve para la construcción de edificios sagrados. Las piedras preciosas, como el diamante, poseen un valor comercial debido a su rareza, pero todas las cualidades nativas se hallan en la roca. Es la piedra de la religión druídica, la piedra negra de la Meca. En todo el mundo se venera la piedra. Los reyes de Inglaterra, en su coronación, se sientan sobre la Lia Fail o piedra del destino, piedra venida de Irlanda y que habría servido de soporte al Arca de la Alianza. La masonería apenas se preocupa de la piedra preciosa, que no adquiere todas sus virtudes si no es trabajada y tallada en un momento preciso, bajo un sistema de condiciones que permitan incrementar el poder propio de la gema. Estas piedras, que poseen el valor de un talismán, adornan los ropajes de las estatuas de la Virgen y los objetos litúrgicos y les comunican poderes especiales. Pero el sillar, realidad absoluta, es el fundamento de la Iglesia. El trabajo manual de la talla se acompaña de un acto mental, de un poder espiritual. Más allá de su uso exclusivamente práctico o profesional, la talla y el pulido se subliman y la perfecta maestría manual conduce a la disciplina interior gracias a una toma de conciencia. Aquellos que tallaron la piedra inscribieron el eco de la palabra perdida en el silencio secular de la piedra que escucharán los predestinados, escribe Victor Émile Michelet. El arte de la talla influye en todo el conjunto de la construcción. Los ritos de los maestros talladores eran los más estrictos. Este oficio, junto con el de los carpinteros, es el que encierra el valor iniciático más absoluto, rigurosamente transmitido. La piedra cuadrangular se orienta como la piedra del altar hacia los 4 puntos cardinales. Mahoma venera la piedra angular, según las propias palabras de Isaías, capítulo 28, versículos 16 y 17. He aquí que he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular y preciosa, sólidamente asentada. El que en ella se apoye no titubeará. Y del derecho haré regla y de la justicia haré nivel. La piedra angular se incorpora al edificio como parte superior de la bóveda celeste y también como la piedra rechazada por los constructores. Se convierte en la cabeza angular de la escritura. San Mateo reproduce así la palabra de Jesús, capítulo 21, versículo 42. La piedra que los edificadores habían rechazado, esa fue hecha piedra angular. Del Señor vino esto y es admirable a nuestros ojos. En un ritual de la masonería de las marcas se dice, la piedra que habían rechazado los constructores ha pasado a ser la piedra maestra angular. De hecho, la clave de la bóveda debe ajustar con precisión absoluta en el resto de la construcción y, en estos ritos de francmasonería, constituye la prueba de la capacidad del candidato. La piedra angular se relaciona con la finalización de la obra, ya sea en el sentido espiritual, alquimista o iniciático. René Guénon nos habla de la piedra angular y de la clave de bóveda, en inglés capstone. Es propiamente la piedra que termina o corona un edificio, y es también un capitel, que es el coronamiento de una columna. René Guénon observa asimismo que el juramento del grado de Royal Arch contiene una alusión a la corona del cráneo, que indica una conexión entre la abertura de éste, como en los ritos de trepanación póstuma, y el levantamiento del capstone. Las palabras cap y cabeza son etimológicamente idénticas. La capstone es, pues, la cabeza del edificio o de la obra, en razón de su forma peculiar, cuya talla requiere conocimientos y aptitudes especiales. Es al mismo tiempo una obra maestra en el sentido masónico de la palabra. Cuando se coloca esta piedra, el edificio está completamente terminado o, dicho de otro modo, ha sido finalmente llevado a su perfección. En cuanto al término copestone, la palabra cope expresa la idea de cubrir. Esto se explica por el hecho de que la parte superior del edificio es propiamente su cobertura, pero también y sobre todo porque esta piedra se coloca de forma que cubra la abertura de la parte más alta, es decir, el ojo de la bóveda.
René Guénon observa que esta piedra solo puede ser colocada desde las alturas, desde el exterior, por lo que nos indica su carácter celeste. Por esta razón, el eje que atraviesa este edificio es el Axis Mundi, muy a menudo materializado en una paloma. Se podría pensar en una figuración análoga en la estructura de madera, puesto que la cumbrera se forma por la reunión de tres piezas de madera, también llamada pata de ganso. C.K. Jablokov, en su estudio sobre el simbolismo, lo relaciona con el árbol del mundo de tres ramas, en cierto modo asimilable al tridente. Teniendo en cuenta que Jesús era carpintero, este autor propone la idea de que la realización de la gran obra está representada por la persona y la misión mesiánica de Cristo, así como por su resurrección. Según Jablokov, a los esclavos se les crucificaba en cruces con brazos en forma de V, relacionaba así la cruz, el árbol de la vida y la pata de ganso. Entre las leyendas tenemos a las hadas constructoras que transportan las piedras en sus mandiles. Melusina, hada madrina de los Lusignan, construyó en una sola noche, con paz en mano, iglesias, castillos y puentes. Estos seres misteriosos realizan asombrosos trabajos antes de que cante el gallo. Contrariamente a su promesa, no acaban sus obras en el plazo previsto, pues son importunados durante su tarea. La maldad de los hombres es la causa de su fracaso. Hacen cantar al gallo antes de lo habitual y el edificio pasa a ser propiedad de los aldeanos, aunque el hada o el genio, tras haber transportado las piedras y el agua, desee destruir la obra. Se cree que el edificio al que falta un elemento, una piedra, permanece firmemente anclado en el suelo, particularmente en Aquitania o en las iglesias de Mel. Son numerosos los hechos legendarios de este tipo y han sido recogidos por muy diversos autores, entre ellos Sevillot, Siguenel o Van Gennep. Otros acontecimientos se relacionan con la piedra angular y la clave de bóveda. En la pieza maestra se imprime la marca personal, la firma secreta que testimonia el poder creador del hombre. Estas marcas lapidarias de la misma naturaleza que la famosa piedra blanca mencionada en el viaje a Oriente, la piedra totémica, encarnación del poder subterráneo, simboliza la eternidad, la sabiduría. Tallada a imagen del hombre, se convierte en estatua e incluso puede tener espíritu, como escribe Mérimée en su Venus de Dille. Este mismo tema es el que se esconde tras la leyenda de Don Juan, que se debate con la estatua del comendador. Es asimismo el de la estatua animada del misterioso Golem. Mitra nace de una piedra. Jacob erige la piedra que le ha servido de almohada y Moisés levanta 12 piedras al pie del Sinaí. Todas son señales que corresponden a la época de los megalitos. La piedra, antes de integrarse en las fastuosas catedrales, encierra en sí misma grandes secretos. La riqueza y la fuerza de los tres reinos, esta raíz de la humanidad, este ombligo del mundo, es una fuerza nuclear. Triunfa sobre todo, como en las operaciones alquimistas. Es el fruto de la unión entre el cielo y la tierra y representa la vida y lo sagrado, una realidad absoluta que hace vibrar los santuarios más herméticos. 4. Simbolismo de las herramientas. La forma simbólica de la herramienta instaura un orden de fuerza, un poder mágico que hechiza. Las herramientas son veneradas, no solo se cuidan, sino que es preciso aprender a emplearlas con amor, en el respeto de la tradición. La herramienta es el reflejo de la personalidad del que la ha creado. En los concursos destinados a ganar una plaza para trabajar en ella, el maestro, al entregar su obra, destruía todas las herramientas que había utilizado en el transcurso de su ejercicio. La herramienta, prolongación de la mano, se respeta y se decora. El útil es un talismán para quien lo posee. El principiante solo podrá servirse de ella tras un largo aprendizaje. El taller se convierte en un santuario. En él se trabaja en el tiempo que se medita. De la repetición de los mismos gestos nace una solidaridad entre los miembros de un mismo oficio, fraternidad que desemboca en un acto espiritual. Esta acción interior es la que construye la base de los rituales iniciáticos, que tiene como objeto el perfeccionamiento del individuo mediante la unión del gesto y el pensamiento. Los útiles de la corporación,
escuadra y compás, a los que hay que añadir la herramienta distintiva de la profesión, con la que se suman 3, queda de este modo cargado en un simbolismo operativo de gran alcance. El trabajo intelectual y el trabajo manual siempre van íntimamente unidos, se complementan y se apoyan. La forma y la utilización de estas herramientas, fruto de la lógica y del pensamiento racional, han variado poco con el tiempo, pues nuestras necesidades esenciales son prácticamente las mismas que las de nuestros antepasados. En el capítulo 6 las estudiaremos con más detenimiento. 5. El simbolismo de la planta de las iglesias. La planta de la iglesia se establece en función del culto, del simbolismo religioso y de la fe de los fieles. Antes de la época medieval, el templo era concebido en forma de rectángulo, generalmente con 3 recintos. Después se estableció la planta de cruz latina, por imitación del templo de Salomón, minuciosamente descrito en el libro 1 de los Reyes, versículo 25. El pueblo judío, hasta entonces errante, no había podido realizar una construcción de carácter fijo. El rey de Tiro proporcionó obreros cualificados y la arquitectura, sin duda la del Líbano, los cánones egipcios, asirios y fenicios. Salomón quiso retener a su pueblo en la tierra prometida y, a cambio de la construcción, cedió 20 pueblos de Galilea y pagó un tributo anual de aceite y trigo. El templo, erigido sobre el monte Moriah 10 años antes de nuestra era, fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. y fue reconstruido por Zorobabel bajo el reino de Ciro, en el año 538 a.C., para ser engrandecido y embellecido bajo el reinado de Herodes, del 37 a.C. al 4 después de Cristo, y en cumplimiento de la predicción de Jesús, nuevamente destruido durante la toma de Jerusalén por Tito hacia el año 70 de nuestra era. A partir de la planta rectangular hacia el siglo X, las naves laterales se prolongan alrededor del coro y dan asilo a varias capillas, normalmente en número de 3, aunque Saint-Savant del siglo XI tiene 5 capillas. Las iglesias de Auvergne, Notre-Dame-du-Port en Clermont-Ferrand y Saint-Paul en Issoire son ejemplos muy significativos. Con el arte gótico el número de capillas se incrementa, pues se pueden situar entre los pilares, tanto los del ábside como los de las naves laterales. En estos oratorios se guardan las reliquias, pero la capilla del centro del presbiterio se reserva al culto mariano. Las capillas radiales permiten celebrar varios servicios religiosos simultáneamente. El eje de la nave a veces se desvía a partir del coro. Se ha afirmado, sin poderse demostrar, que era una representación de la posición de la cabeza de Cristo moribundo. Sin embargo, no tenemos ningún documento medieval que justifique esta desviación del eje. Por otro lado, nuestros antepasados representaban a Cristo en su majestad. La cruz, instrumento de suplicio, entonces solo era un signo de reunión. La desviación del eje del presbiterio podría deberse a una rectificación de la orientación. Al elegir el patrocinio de un nuevo santo, la iglesia, orientada antes hacia el lugar por donde salía el sol el día del nacimiento de su santo patrón, pudo recibir una nueva orientación a partir del coro. Pueden existir otras razones técnicas, por ejemplo, la unión de 2 iglesias, como es el caso de la Catedral de San Corentin en Quimper, que incorpora la Capilla de la Victoria. Las bóvedas de las naves laterales, así como las ventanas, se observan muchas veces descentradas sin razón aparente, pero sin duda para romper con la monotonía de la alineación. Cuando en el siglo XIX se acaban las iglesias según el plano del siglo XIII o del siglo XIV, el edificio no es tan acogedor. Las imperfecciones medievales, realizadas intencionalmente y dosificadas con mesura, constituyen sin duda el encanto de estas realizaciones en las que un rigor extremado perjudica su belleza sensual. En general, las plantas de las iglesias, con los 2 brazos del transepto, recuerdan una cruz latina, pero Saint Etienne de Toulouse hace pensar en el martillo de la pasión. En el arte armenio, la cúpula es soportada por 4 pilares, distribuidos sobre una planta cuadrada, en los que se apoyan semicúpulas laterales situadas sobre los ábsides semicirculares. Como señala Jean Tourignac, se pasa del cuadrado al círculo, de la tierra al cielo. Las basílicas antiguas pueden tener una planta rectangular o un sistema de cruces diversas,
tal como se observa en Armenia. Hay ejemplos de formas hexagonales, octagonales, circulares, recintos triples con pasillos circulares, espirales y laberintos, pero ninguna planta ha sido impuesta por la liturgia. No obstante, el santuario es también la gruta, el centro iniciático por excelencia. Tiene el poder mágico de la cueva. Es un lugar donde se recibe vida y donde el cuerpo es enterrado. Todo nace en esta matriz y todo retorna a ella. Jesús, Mitra, Zeus, Hermes, Lao Tse y otros dioses nacen y son inhumados. Los primeros cristianos perseguidos celebran sus ritos en subterráneos para resguardarse de las amenazas. Todos los que poseen una fe común y son perseguidos se reúnen en cuevas, lo que hace decir al inquisidor Bernardo Gui: durante mucho tiempo los herejes han permanecido rebeldes a la luz, ocultándose ahora en las montañas, ahora en las grutas y cuevas, como hacen los búhos y los hijos de las tinieblas. Para aquel dominico cruel, experto en la persecución sin piedad de los herejes, autor de un manual del inquisidor, las cuevas solo podrían ser las claraboyas del infierno. Pero en nuestra época en la que volvemos a dar a las cuevas un valor iniciático, ¿no se podrían habilitar iglesias subterráneas? La iglesia enterrada de Lourdes, con su altar central, su amplia bóveda de hormigón comprimido, ¿no podría ser un buen comienzo? Actualmente el campanario de la iglesia ya no es la señal visible de reunión y hemos adquirido nuevas técnicas: iluminación, ventilación, acondicionamiento del aire, aislamiento, por lo que podríamos considerar las construcciones de las iglesias subterráneas criptas secretas donde experimentar toda la fe que vibra y se difunde. Venid, retirémonos a un lugar desierto, nos dice San Marcos en el capítulo 6, versículo 31. El mundo del subsuelo, en el que el sistema nervioso del neófito entra en contacto con las fuerzas telúricas, es el de la gran paz, el del recogimiento a salvo de los ruidos exteriores. En este aislamiento el hombre puede concentrarse, meditar, orar, su pensamiento se regenera. El templo secreto es el lugar del equilibrio, el medio invariable. En este punto se concilian y se resuelven todos los opuestos. Es el Santo Sepulcro. Debería tener forma circular, pues es un centro del mundo que irradia en todas direcciones sin que ninguna sea más importante. Parece ser que la rotonda, reservada para los edificios de gran importancia y a la que se otorga un prestigio excepcional, dio nacimiento a otros santuarios de forma circular. En la antigüedad, numerosos monumentos funerarios se construyeron sobre una planta circular, como por ejemplo el mausoleo de Adriano en Roma, consagrado después a San Miguel. La Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, con su cúpula oriental construida por el emperador Constantino, fue destruida por los musulmanes y reconstruida por los bizantinos en 1048, cuando la ciudad estaba ocupada por los turcos. Su planta circular fue copiada varias veces, puesto que fue la iglesia en la que Jesús sufrió la pasión. La iglesia del Santo Sepulcro de Brujas reproduce este asombroso panteón. Entre las iglesias de planta circular tenemos la de Aix-la-Chapelle, cuya capilla radial determina los demás centros del vasto imperio de Carlomagno, y las de Neuvy-Saint-Sepulcre, Sainte-Croix de Quimplé y Sainte-Marie de Visage de Praga. La iglesia abacial de Charroux, célebre por sus reliquias de Cristo, debió de ser también una iglesia circular. Iscardi, a principios del siglo XIII, argumenta que la forma circular simboliza la expansión de la Iglesia en el universo y debe impulsarnos a traspasar el círculo de este mundo hacia el de la corona eterna. Se cree que la planta octagonal es símbolo de las 8 bienaventuranzas. El abad Aubert sugiere incluso que la cúpula octogonal de Aix-la-Chapelle, inscrita en un polígono de 16 lados, potencia de 4, significaba la difusión de los evangelios por los 4 puntos cardinales. Igualmente, la planta hexagonal se relacionaría con los 6 días activos de la creación, aparte de que el 6 era el número de la armonía. Otras iglesias se construyen según una planta en forma de trébol, el signo de la Trinidad. El trébol simboliza además la resurrección. Todas las formas, todas las plantas sagradas son así interpretadas según la enseñanza cristiana. 6. La arquitectura templaria. Suele pensarse en la arquitectura templaria como en algo muy particular,
Esta orden la fundaron en 1118 Hugues de Pins y Godofrey de Saint-Omer para proteger a los peregrinos que se dirigían a los santos lugares. No fue, por tanto, una orden que se dedicara a la construcción de edificios, aparte de que la arquitectura se hallaba ya en pleno apogeo. Los templarios erigieron las construcciones que necesitaban siguiendo la construcción de los monasterios cistercienses, según las ideas de Bernardo de Claraval, que además fue quien redactó la regla. En las encomiendas rurales, los edificios rodean un patio cuadrado o rectangular. La capilla se sitúa en el sur y el refectorio en el norte. En 1139, el Papa Inocencio II concede a los templarios el derecho a construir capillas, cuyas celebraciones deberán ser oficiadas por capellanes profesos. Las capillas que construyeron generalmente son de pequeñas dimensiones. Esto se debe principalmente a que la orden estaba muy dispersa. A sus capillas solo acuden algunos habitantes del entorno rural, pero también a que siguen las doctrinas de Bernardo de Claraval, que censura la altura excesiva de las iglesias, que las hace semejante a terribles glaciares en los que el frío paraliza el cuerpo. Los templarios, sobre todo en Tierra Santa, edificaron sus capillas con una severidad propia de la arquitectura militar. Para contrarrestar el peso de los enormes pesos laterales, utilizan arcos de descarga, tanto en la fortaleza de Crac, que renuevan, como en la de Castelblanc, Safita, eligen pequeñas capillas rectangulares de una sola nave, a menudo con 3 tramos de bóveda de cañón sobre arcos perpiaños, un presbiterio recto o un ábside semicircular cubierto por una bóveda de cascarón e iluminado por un triplete. Estos edificios poseen además pequeñas aberturas al sur, un pórtico sencillo con varias columnas, normalmente en número de 3, y algunas esculturas. La ventana central arriba termina en un aguilón truncado por una espadaña. Esta planta sencilla, la más utilizada, refleja la disciplina de esta orden, a la vez religiosa y militar. Contrariamente a lo que afirma Viollet-le-Duc, los templarios no solían construir iglesias circulares. Admiraban el templo de Jerusalén, a cuya defensa se consagraron, y efectivamente apreciaron su planta circular, centro del mundo. Elie Lambert, en una memorable obra, estudia la arquitectura templaria que podemos admirar en Laon, con su capilla hexagonal, en Metz y en Rampillon. La capilla de Londres de 1185, con sus 6 arcadas apuntadas y su deambulatorio de bóveda circular, toma como modelo la capilla de París, demolida en 1796. Pensemos en el excelente polígono de Tomar, que, en el siglo XIII ampliado, pasa a ser un deambulatorio de 16 lados cubierto por una bóveda circular con arcos perpiaños. Tampoco podemos olvidar la iglesia de la Vera Cruz en Segovia, edificada en 1246 sobre el emplazamiento de un templo romano que más tarde había sido una mezquita. La planta dodecagonal se comunica con el exterior a través de una abertura de arco apuntado abierta en las 4 direcciones y con 2 pórticos. El interior cubierto está rodeado de un deambulatorio que forma el polígono de 12 lados. Hacia el este se abren 3 absidiolos paralelos con bóvedas de cascarón que se comunican con el deambulatorio a través de bóvedas de cañón. El piso superior sobre el deambulatorio es un santuario en cuyo centro se sitúa el altar. El pórtico del oeste se abre sobre 2 escaleras que comunican ambos pisos. Esta iglesia de cúpulas nervadas que nos recuerdan las bóvedas musulmanas eran de carácter defensivo. No se puede afirmar que los templarios adoptaron una planta circular u octagonal en sus construcciones. A veces la emplearon, pero la planta suele ser más modesta, una nave rectangular con ábside. 7. Iglesias fortificadas. Entre las construcciones de planta generalmente cruciforme hay que destacar las iglesias fortificadas. Numerosas iglesias parroquiales levantadas entre los siglos XIII y XIV están rodeadas de defensa. La época feudal no queda lejos y las ciudades están expuestas a las bandas de salteadores y a los ejércitos extranjeros. Desgraciadamente, tampoco hay que olvidar las guerras de religión. La iglesia, lugar sagrado, tiene su pozo y, para defenderla,
La rodean de glacis en la base y la flanqueaban con torres rematadas por matacanes y almenas. Los muros de estas iglesias, convertidas en fortalezas, son gruesos, pero a veces conservan el estilo ojival en su decoración interior. Entre estas iglesias fortificadas se encuentra la Catedral de Saint-Cécile de Alvis y Sainte-Marie de la Mer, sin olvidar la de Vaisers o Navona. La de Esnandez, cerca de La Rochelle, en la ensenada de L'Aiguillon, debía defenderse de los ataques de los ingleses. Destaquemos también la asombrosa iglesia de Luz-Saint-Sauveur, edificada a orillas del Gave, una iglesia contenida en un recinto fortificado y defendida por los templarios. No olvidemos tampoco el impresionante Mont Saint-Michel, fortaleza rodeada por agua y marismas, ni el volumen imponente de la de Cheffoy en Vendée, cerca de la Châtelleraie, no lejos de Auch, sobre la iglesia fortificada de Simor, de estilo gótico y gruesos muros, 1.40 metros. Esta iglesia de 35.60 metros, 33 en el interior, posee un transepto de 25 metros de ancho, 22.30 en el interior, y una nave de 12 metros, 9 en el interior. Las torrecillas macizas tienen 20 metros de altura y están rematadas por una atalaya y una pirámide, con lo que en total alcanzan 29 metros de altura. En su enorme torreón, sobre el que se levanta una torre octagonal, esta fortaleza parece salida de un cuento de la Edad Media. Otra de sus maravillas son las 38 sillas del coro, una de las cuales glorifica el bautismo de Clodoveo. Naturalmente hay muchos otros restos arquitectónicos que merecen ser citados. 8. Oratorios. Los oratorios particulares reemplazan las basílicas privadas de los romanos, que celebran el culto en los palacios. Un ejemplo es la capilla palatina de Aix-la-Chapelle. Los castillos, al igual que las viviendas de los ricos, poseían su propia casilla. Los hospitales, los asilos y las cárceles también tenían lugares destinados a la oración. En 1242, Pierre de Montreux construye el oratorio real en el ala sur del Palais du Roi, hoy Palacio de Justicia, para alojar en él la corona de espinas, los fragmentos de la cruz y algunas otras reliquias traídas por San Luis. En general, la capilla alta comunica directamente con las dependencias reales, mientras que la capilla baja está abierta a los servidores. Citemos, entre otros, la Sainte-Chapelle del castillo de Saint-Germain-en-Laye, la del castillo de Vincennes, que empezó a construirse bajo el reinado de Enrique II, y el de la abadía de Chaalis, cerca de Senlis. 9. Linternas de los muertos. Las linternas o copulinos de los muertos son pequeñas construcciones emplazadas en los cementerios, generalmente aisladas o situadas sobre un edificio, más altas que anchas y abiertos por los dos lados. Terminan en una lucernaria o un campanil calado, de forma piramidal o cónica, a menudo con una cruz o florón de piedra. Estas construcciones, románicas o góticas, aparecen a partir del siglo XII y desaparecen al final de la Edad Media. Tienen una altura de 4 a 20 metros y en algunas de ellas se puede acceder a la parte superior por una escalera interior. Una piedra de altar situada a la altura de un hombre y orientada hacia el oeste permite que se oficie la misa. Por su lucernaria, estos curiosos edificios tienen una función de vigilancia. En ella se mantiene una llama continuamente encendida, que es a la vez una oración y un exorcismo, ahuyenta a los malos espíritus. Esta luz preserva a los vivos, vela sobre los difuntos y obliga a tener presentes a los antepasados. Quizás sean las lámparas inextinguibles entre estos edificios aún numerosos de Potier, en Avernia y en Provenza. Citemos los de Fontevraud, Notre-Dame-la-Grande-Potiers, Saint-Pierre de Orléans, Fenioux y Sarlat, cuya fuste compuesto por 11 columnas adosadas simbolizan, según el canónigo Tomelier, a los 11 apóstoles que permanecieron fieles a Cristo. 10. Los laberintos y criptas. Muchas veces me he parado a estudiar el aspecto asombroso de los laberintos, que aún podemos encontrar en algunas de nuestras catedrales. Por desgracia, muchos de ellos han sido destruidos. Este dibujo simbólico ya era apreciado por los griegos y figuraba en las monedas y en los santuarios egipcios, pero cuando se habla de laberinto, enseguida nos viene a la mente el de Creta, construido por Dédalo bajo las órdenes del rey Minos para encerrar en él al Minotauro.
un ser monstruoso mitad hombre y mitad toro, nacida de la reina Pasífae y del toro blanco enviado por Poseidón. Numerosos y oscuros corredores se entrecruzan y desorientan al imprudente. Teseo, llegado de Grecia, triunfa sobre este fabuloso animal que devoraba a los jóvenes y encuentra el camino de regreso gracias al hilo que le proporciona Adriana, portadora de la luz. Cuando Teseo sale vencedor, inicia con sus compañeros la extraña danza de las grullas. Pero lo que nos interesa en este caso son los laberintos del interior de las catedrales, en forma de intrincada red de meandros. Ya no son construidos en las profundidades de la tierra, sino a ras del suelo. Las losetas esmaltadas y las piedras de diferentes colores determinan un camino largo y caprichoso que conduce al centro de este complicado trazado. Algunos laberintos poseen corredores que terminan en callejones sin salida y que desorientan al que allí se ha introducido. Suelen ser de forma circular, pero algunos son octagonales e incluso cuadrados, como el de Orleansville, Argelia. El más conocido es el de Chartres, llamado la Legua de Jerusalén, con un diámetro de 12,87 metros. Villette, al estudiar la Catedral de Chartres, señala que el trazado que figura en la nave oculto por las sillas divide los 7 tramos en 4 más 3, que los 3 rosetones de Chartres están divididos en 12, es decir, 3 por 4, los números del cielo y de la tierra. El laberinto de San Quintín, de 12 metros de diámetro, es también llamado Lengua de Jerusalén. Se dice que cuando los santos lugares se hicieron inaccesibles, el peregrinaje a Jerusalén fue reemplazado de forma simbólica por el recorrido de rodillas de este complejo laberinto. Se necesitaba más de 1 hora para recorrer todo el laberinto de Sens, de 10 metros de diámetro, destruido en el año de 1768. Sin embargo, los laberintos construidos en su mayor parte entre los siglos XII y XIII, antes de la pérdida de Jerusalén, no fueron realizados para tal ejercicio gimnástico. En Arras, el Dédalo medía 12 metros de diámetro y fue destruido en 1791. El de Amiens, de 14 metros, destruido en 1825, fue posteriormente reconstruido. En la sala del Cabildo de la Catedral de Bayeux, el laberinto de losetas rojas, negras y ocre mide solo 3,80 metros de diámetro. Sobre el de Guingamp vela la Virgen Negra. Los de Auray, Poitiers y Saint-Somer fueron igualmente destruidos, pero detengámonos en el de Reims, proyectado hacia 1210. Se aprecian en los ángulos del octágono las efigies de los arquitectos, y en el centro la silueta del arzobispo Humbert, lo que no impidió que el canónigo Jacques Humbert ordenara destruirlo en 1779. Este complejo laberinto de 12 metros de diámetro dio a pie a la interpretación de que el laberinto era la forma del arquitecto. Los demás trazados no llevan ni firma ni efigie y, sin embargo, los gremios de masones, principalmente de canteros y de carpinteros, honraban estas obras. Algunas sociedades masónicas se servían de estos trazados en sus ritos iniciáticos. ¿Significaba esto que deseaban materializar su peregrinación por toda Francia? La obra de Jean-Pierre Labouchere nos da una respuesta. La Catedral de Lausanne carece de laberinto. El iniciado sabe, sin embargo, que debe descalzarse al entrar. De este modo pone en consonancia su cuerpo con los elementos y bajo el enlosado encuentra la circulación del laberinto hermético que tiene su origen en lo más profundo de la tierra y serpentea por entre las fuentes de agua. Los laberintos, que en otras catedrales son visibles y se pueden recorrer para encontrar la piedra filosofal, tienen en cuenta a los profanos y les incitan a descubrir lo que está detrás del espejo. Les recuerdan la necesidad de coger su bastón de peregrino y emprender la búsqueda de la palabra perdida que revela el trazado del laberinto. Para celebrar el misterio del laberinto y la orientación de la nave, efectuamos el ritual del navío vuelto del revés, practicado desde la más remota antigüedad. El navegante determina su posición situando en el centro del laberinto la plomada, que le indicará la posición del barco y la hora cósmica. Solo el arquitecto iniciado conoce el mapa de los mundos, que se remite al plano geométrico de la estrella resplandeciente que brilla desde el microcosmos hasta el macrocosmos.
La masonería filosófica reemplazó el laberinto de los primeros tiempos por la escuadra, el compás y el libro del conocimiento. El desarrollo del laberinto de Chartres mide alrededor de 250 metros, mientras que la legua en esa región solo tenía 2.500 metros, lo que ha provocado relaciones fáciles que no pueden ser defendidas, pues en el momento de la construcción el sistema métrico no existía y se pensaba en módulos. ¿Cuál es el nexo entre la leyenda pagana de Teseo, que enlaza el asesinato de un monstruo medio hermano de Adriana, y una representación cristiana? Sin duda no se trata de una simple fantasía arquitectónica ni del juego de una imaginación creadora. Se quiso hacer de Teseo el prototipo de Cristo. Ambos quieren superar la muerte y el camino laberíntico representa nuestra existencia, en la que debemos evitar las trampas y participar en esta larga búsqueda de la verdad con la ayuda de un guía. Michael Random, en El Art Visionnaire, compara el laberinto con el bosque iniciático. El laberinto es quizás una mandala, que en sánscrito significa círculo. Es preciso alcanzar el centro, lugar del eterno reposo que anima todo lo que se sitúa en la periferia. El Minotauro, más que un monstruo, es una etapa necesaria en el proceso de iniciación. Su sangre regenera al que consigue dominarlo. Es el mismo principio que da sentido a la tauromaquia. El hombre baila, realiza extrañas acrobacias delante de la bestia, domina la muerte. El ser humano se despoja de todo lo que tiene de bestia y esto le conduce a desenredar los hilos de una personalidad a lo largo de las etapas que debe recorrer solo y sin ayuda. El laberinto simboliza el camino de la vida. Es el viaje iniciático que conduce de lo efímero a lo eterno, de lo profano a lo sagrado. 11. El emplazamiento del templo. El santuario es edificado en el emplazamiento exacto de un templo anterior. Es un hecho sorprendente y contrario al espíritu del constructor, que prefiere un terreno en el que aún no se haya edificado para asentar unos cimientos de cuya resistencia puede estar seguro. Construir sobre otro edificio significa encontrar restos de antiguas cimentaciones que pueden entorpecer las obras, en las que no se puede confiar y que deben, sin embargo, recibir nuevas cargas. Si se escarba un terreno virgen, se puede construir la cripta como se desee, para instalar en la penumbra las reliquias más preciadas o la sorprendente estatuilla de la Virgen Negra. Casi todas las criptas se edifican a partir de un mismo modelo. Se accede por 2 escaleras semicirculares situadas en las 2 naves laterales. La cripta tiene una planta prácticamente cuadrada o rectangular de pequeñas dimensiones, entre 6 y 9 metros. La bóveda es sostenida por columnas en las que se apoyan gruesos arcos peripaños. El fuste monolítico reposa sobre un zócalo cuadrado y soporta un capitel cúbico, a menudo sin ábaco, con una ornamentación muy sencilla. El conjunto presenta un aspecto robusto de una gran simplicidad de líneas, cuya cabeza se debe a la sobriedad y a la iluminación. Destacan las criptas de la abadía de Jouarre, de Chateaugonnier y de las basílicas de San Martín de Ain, de Saboya. También cabe citar las grandes criptas de Vaux, Saint-Anne-sur-Cher, Saint-Savant y Chartres, verdaderas iglesias que reproducen el edificio superior. Bajo Notre-Dame de París se encontró la piedra de los nautas, entregada al Museo de Cluny de París. Un pequeño menhir figura en el exterior de la Catedral de Saint-Julien-du-Mans, cuya ábside es, según Louis Gonce, una de las creaciones más grandiosas del arte gótico. La piedra levantada de Le Mans, la piedra de leche, con sus extraños dibujos en forma de tapiz, demuestran que en este lugar ya había un culto instituido. Asimismo, Chartres se fundó sobre una cueva que todavía conserva vestigios del culto druídico. Saint-Étienne de Vauvaz se erigió sobre las termas romanas, como Notre-Dame de Reims. La iglesia que domina el pueblo se levanta sobre un cerro, al igual que los dólmenes dominaban las zonas circundantes. La palabra es revelada sobre la montaña sagrada. Hay que subir los peldaños de una escalera para alcanzar el lugar santo. En lo alto de la colina suele haber una fuente. Por lo general las iglesias poseen pozos y, muy curiosamente, cerca de ellos suelen velar una Virgen Negra.
Entre los pozos misteriosos destaquemos el de Saint-Maurice-de-la-Mer, tan próximo al mar y de aguas sin embargo tan puras, y los de Chartres, Saint-Victor en Marsella y Notre-Dame-de-l'Épine con sus 26 metros de profundidad. Para el emplazamiento original de la construcción, ¿no se buscaría una fuente, un pozo? Para emprender la construcción de pozos muy profundos como el de Notre-Dame-de-l'Épine, hay que disponer de excelentes saoires y no tener miedo a iniciar trabajos costosos y azarosos. ¿No indica esto una obligación litúrgica? Todo esto me hace pensar en las aguas vivas del bautismo, en las corrientes telúricas, en los campos de fuerza. El pozo es la fuente de energía del taller. Los ciudadanos se abastecen en él y, en refugio de la iglesia, los sitiados beben las aguas reconfortantes. Pero estas son solo las consecuencias de un principio sagrado. Allí donde el agua pueda ser captada, se puede establecer el templo. La elección del emplazamiento del templo lleva a la determinación del centro, del punto en el que se levantará el altar. Todo empieza en este núcleo del edificio y todo regresa a él. En él constituyen las fuerzas de atracción y emanación. Todo el edificio se ordena alrededor de este eje, un centro más del mundo. En su obra, Mircea Eliade demuestra que la construcción del templo, de las casas y de las ciudades era solidaria con el mito cosmogónico. Así como el universo visible se desarrolla a partir de un centro y se extiende hacia los 4 puntos cardinales, así el pueblo se construye alrededor de un cruce de caminos. Michael Random nos habla de esta geografía sagrada. Cada pueblo, cada ciudad, cada templo son tradicionalmente la imagen de un centro. Esta infinidad de centros que se reagrupan en centros mayores reproduce a escala planetaria el modelo cósmico. Todo acto humano es un acto de creación y perpetúa la creación del mundo. El concepto fundamental de centro es la base misma de la geografía sagrada. Es la idea de unicidad la que se afirma. Ningún centro es comparable a otro. Cada uno posee su propia especificidad, pero juntos, todos los centros de la Tierra se unifican en el mismo planeta que, a su vez, se convierte en el centro del mundo. Como todo lo que es tradicional, lo simbólico oculta una dinámica. La costumbre exigía que ni el emplazamiento de una ciudad ni el de un templo, tampoco el de una casa, se dejara al azar. Es así en la casi totalidad de los antiguos enclaves del planeta. El fenómeno de expansión urbana, según un modelo uniforme y anárquico tal y como lo conocemos hoy, era impensable en otro tiempo. Un núcleo está asociado al mismo tiempo con un lugar de la tierra y un lugar en el cielo. Un verdadero centro es aquel en el que se da una perfecta consonancia entre los dos. En otro libro, he reconstruido la ordenación de una ciudad a partir de Reims. He estudiado cómo se ordena en torno a 2 ejes orientados, el cardo y el decamunus. En este sentido, la ciudad y el templo son una mandala, una configuración simbólica del camino que lleva a los iniciados a identificarse con la divinidad. El mandala tradicional hindú es una imagen del mundo y, para el que contempla y medita sobre esta forma, que asocia el círculo y el cuadrado, significa acceder a un estado secundario, a una iluminación. Michael Random, en la misma obra, página 89, dice que el mandala es la suma de todas las energías, de todas las conciencias y de todas las iluminaciones. Realidad última del universo. Es la revelación en marcha. Un mandala perfecto como el de Borobudur es un acontecimiento cósmico, un lugar en el que la inmensidad arquitectónica del monumento converge en el punto último del stupa central. Todo mandala es, en este sentido, una ascensión de la periferia, el cuadrado, hacia el centro. Es la forma absoluta de lo absoluto realizado. En este sentido, el mandala expresa el paso de lo visible a lo invisible. Como veremos a partir del trazado regulador del edificio, todos estos círculos trazados con el triángulo y el cuadrado inscritos no corresponden a la emoción del arquitecto que, al contemplar la obra, llega a un estado espiritual de desdoblamiento. En la superación de su conciencia, el creador se impregna de formas que le conducen a la búsqueda de la unidad divina.
El emplazamiento vinculado a las fuerzas terrestres depende también de las fuerzas cósmicas. El lugar está relacionado con las constelaciones. Basándose en la astrología, Jan Richter trazó una serie de mapas en los que la influencia de unas ciudades sobre otras se explican a partir de las constelaciones. Encontrar el emplazamiento justo no es tarea fácil y, sin embargo, las selecciones de los antiguos parecen muy acertadas. Rigurosos análisis, como el de Jan Richter, y los aparatos de detección confirman que estos puntos están determinados por radiaciones y corrientes. Los fieles se reúnen en un lugar sometido a las emanaciones de una poderosa fuerza cósmica, a una irradiación saludable. El lugar sagrado no es escogido por el hombre, es descubierto por él. 12. Consagración de los cimientos. Todo nos hace pensar que los primeros lugares de culto fueron parajes naturales. Los bosques, las rocas, las fuentes y las cuevas eran la morada de las divinidades. Las pinturas rupestres, con su empleo del ocre rojo, hacen pensar en un culto basado en el sacrificio y en el valor de la sangre. La piedra misma es la morada de un dios y, de una manera general, un espíritu, como el de la muerte, puede introducirse mágicamente en la piedra. El edificio se beneficia de la presencia de espíritus que ayudan a los humanos. El simbolismo de la cabeza cortada se observa en los ritos de construcción. Tarquino el Soberbio, séptimo y último rey de Roma, hizo edificar un templo dedicado a Júpiter. Durante el asentamiento de los cimientos, encuentra la cabeza aún ensangrentada de un hombre y a partir de entonces este edificio se llama Capitolio. En muchos cuentos las cabezas de los muertos hablan y aconsejan a los vivos. Tal es el caso de las leyendas bretonas. Al pie de los megalitos se han encontrado numerosos huesos rotos y sabemos que los celtas golpeaban el cráneo del muerto con la ayuda de un martillo bendito. El entierro de una cabeza santa, aún sin el cuerpo, santificaba el lugar. Los cimientos del edificio religioso son así bendecidos mediante un rito mágico que con frecuencia se basan en la colocación de una cabeza, receptáculo de todos los misterios, sede de la iluminación interior. La cabeza del muerto emana una energía cósmica. El muerto que ha conocido nuestro mundo se encuentra ahora en otro medio y de este modo puede aconsejarnos. Para propiciar la fuerza benévola de los espíritus invisibles, particularmente el de las divinidades subterráneas, es necesario sacrificar a un hombre. La sangre que riega la tierra es una verdadera ofrenda, muy del agrado de los dioses. Al verter su sangre, Jesús redimió nuestros pecados. Se sacrifica a los siervos, pero también sirven las cabezas de los enemigos muertos en combate, pues estos vencidos se convierten en amigos y protectores, como lo son los fieles sirvientes. Este sacrificio, un rito corriente, no puede ser considerado un suplicio. La víctima orgullosa se convierte en un espíritu guardián, acepta entrar en el espíritu de la construcción donde su doble espiritual protegerá a sus compañeros. La inmolación de seres humanos y de animales, caballos, toros, ovejas, está presente en todas las civilizaciones arcaicas. Se puede enterrar a un hombre bajo los cimientos, los llamados pilares humanos, pero también se puede mezclar su sangre en la tierra o en el agua que después servirá para fabricar ladrillos o tejas. La práctica del sacrificio humano ha sido demostrada por los arqueólogos. La Biblia solo habla de ella por boca de Josué, capítulo 6, versículo 26, y en el libro 1 de los Reyes, capítulo 16, versículo 34. Pero es indudable la existencia de reminiscencias de estos ritos en las inmolaciones de gallinas y corderos. La Biblia menciona con cierta frecuencia los sacrificios de toros y ovejas, como cuando David instala en el monte Sión el arca de Yahvé, o cuando Salomón inaugura el templo. También se construye sobre la sombra del individuo, pues la sombra, receptáculo del alma, es el doble del ser. Aquel que está privado de su sombra no tarda en morir. Más tarde, el sacrificio cruento es reemplazado por efigies, dedicatorias, pergaminos o monedas. Las construcciones e inauguraciones de los templos han estado rodeadas de ritos muy complejos destinados a sacralizar el lugar. Estando ya exorcizado,
Ese es el lugar concreto donde se debe reconstruir el nuevo templo que sucede al anterior y que se beneficia de las purificaciones antiguas, pues la magia sigue activa. El lugar privilegiado es el del emplazamiento del altar y todo el edificio se organiza alrededor de este centro. En la cavidad del altar se depositan las reliquias de un santo. En este punto central se honra la memoria de un personaje ilustre y así se santifica de nuevo el lugar. Esta vez también es un entierro especial lo que da continuidad al antiguo sacrificio de la cimentación. Gracias a los restos de un cuerpo glorioso, se constituye una red protectora, tanto para la solidez del edificio como para la seguridad moral de los fieles. Además, el culto a las reliquias responde a los cuidados que supone venerar a un santo a través de los restos más mínimos de su cuerpo. El aroma del incienso junto con las unciones de aceite aromático hacen pensar en los ritos de embalsamamiento. El culto de las reliquias, tan practicado en la época medieval, celebra la permanencia del ser humano. Pero, ¿por qué establecer un culto en este lugar y no en otro? Ignoramos los motivos que llevaron a escoger un determinado emplazamiento sobre el que los templos se fueron reconstruyendo sucesivamente. Podemos pensar en las corrientes telúricas, pero nuestros antepasados tenían la posibilidad de medir eficazmente esos influjos. Ya he mencionado anteriormente estas intensidades vibratorias. Podemos pensar que nuestro cerebro es capaz de registrar informaciones sensoriales de manera intuitiva o telepática. La radiestesia ha materializado sin duda un efecto de la polaridad. En los últimos tiempos, muchos grupos han querido estudiar racionalmente las radiaciones emitidas de un determinado lugar y de hecho se han concebido diversos aparatos para escrutar la enseñanza de la geografía sagrada. En Suiza existe un instituto de investigación geobiológica fundado por Blanchet Mers en Chardon, que ha escrito diversas obras en las que demuestran la importancia de los cursos de agua, principalmente en Chartres y en las rutas de peregrinación. Ya en 1935 Charles Diot había escrito los zahoires y los monumentos megalíticos. Hasta tal punto es cierto que estos monumentos realmente enigmáticos parecen ser mojones que señalan corrientes subterráneas. Sin embargo, ignoramos las verdaderas razones que han hecho que un sitio se prefiera a otro. Quizás sea la proyección de las constelaciones sobre el terreno, como sugiere Jean Richard. El alma del lugar permite erigir diversos templos en el mismo sitio y los fieles experimentan estos influjos que les proporcionan las mejores condiciones para el recogimiento, aunque no puedan ser medidos con precisión. 13. Orientación. El imago mundi y el simbolismo del centro materializan el mito cosmogónico con su orientación ritual. Todos los edificios religiosos están orientados. Desde las pirámides egipcias y mexicanas hasta los templos hindúes y chinos, en todos ellos encontramos la preocupación por situar el templo y una posición y una orientación determinadas. Viturbio menciona que la edificación del templo empieza por su implantación y que los trabajos de orientación se inclinan al mediodía. En el centro del recinto sagrado se planta una estaca, el axis mundi. Al partir de este eje se describe un gran círculo y en el momento en que la sombra proyectada por el eje es más corta, se determina la dirección norte-sur. De este modo se puede determinar el lugar por donde sale el sol en relación a dos columnas, especialmente durante los solsticios y los equinoccios, y también la latitud del lugar. Las medidas efectuadas por nuestros antepasados son sencillas y de gran precisión. Sabían, por ejemplo, que comparando la longitud de la sombra de un edificio con la de un palo de altura conocida, se puede determinar la altura del edificio. La salida y la puesta del sol influyen en la vida vegetal y animal, marcan un ritmo. Tras las horas están las estaciones. Se determina las 4 direcciones primordiales, pues el 4, símbolo del mundo material, es la base de la cruz y el cuadrado, cuyo centro es el ómfalo, el ombligo del mundo. Sobre la piedra del altar cúbico se encuentran las 5 cruces consagradas que recuerdan que Dios se manifestó en la piedra de Jacob, como señala Émile Mal. A partir de las constituciones apostólicas, la Iglesia católica y romana
orienta sus iglesias sobre el eje que va de levante a poniente. El templo toma a menudo la forma de la cruz latina. El coro se sitúa hacia el oriente, mientras que el pórtico se abre hacia el occidente. En Egipto la entrada se situaba en los primeros tiempos hacia el oriente. Es el caso de Hierópolis, de Menfis. Por la puerta común los rayos del sol penetraban en el santuario. Los fieles miraban hacia el oeste durante la oración y el sacerdote estaba frente a ellos. En la época de Augusto se decidió abrir la puerta hacia occidente para así mirar a oriente durante la oración y los sacrificios. El sacerdote miraba siempre al punto por el que se levantaba el sol, como indica Viturbio, por lo que daba la espalda a los fieles. Todas las iglesias antiguas se abren hacia poniente, mientras que el coro está orientado hacia el punto por donde sale el sol en el día del aniversario del santo o santa a quien está dedicado el santuario. Todas las iglesias dedicadas a la Virgen están orientadas hacia el punto en el que el sol se levanta, el 15 de agosto. En el siglo XIII, esta regla todavía se mantiene y Guillermo Durand hace de ella una regla ineludible. Ya las hileras de dólmenes estaban perfectamente orientadas. Los cuerpos reposan en dirección de este-oeste dentro de los sepulcros, los pies hacia levante, la cabeza hacia el oeste, presumiblemente para que pudieran ponerse de pie mirando hacia el sol naciente el día de la resurrección. Los monumentos que albergan estos cuerpos tienen naturalmente la misma orientación. El norte es la región del frío y de las tinieblas, de donde reinan las fuerzas del mal. Sin embargo, según la tradición, Thule es el centro nórdico por excelencia. La nueva religión que ahora se implanta lucha contra la mitología que venera esa región del polo y que podemos asimilar al Antiguo Testamento. Por el contrario, la nueva revelación se efectúa a la luz del Nuevo Testamento y se sitúa en el sur, donde el sol alcanza su apogeo. El baptisterio se coloca así en el lado norte, a la entrada de la iglesia. Aquel que quiere acceder a las vías de la religión cristiana, aquel que viene del mundo tenebroso, el norte, debe ser bautizado, purificado antes de conocer el abrazo de la luz. La fachada oeste por la que pasan los fieles mira hacia el mundo de los muertos, hacia el lugar donde se oculta el sol. Esta fachada se decora con las escenas del juicio final, un lugar donde puede reposar la cabeza del que ha dejado este mundo. Esta orientación ha sido observada desde la más remota antigüedad por todos los pueblos de la tierra. Los cristianos, por su liturgia, han seguido escrupulosamente la misma ley. Es sorprendente que en iglesias bien orientadas, el sacerdote actualmente está desplazado 180 grados para celebrar la misa de cara a los fieles, de la espalda al sol, y eleva el santo cáliz hacia el oeste. Se produce así una grave alteración del acto mágico de la misa. 14. La luz. La luz simboliza la naturaleza misma de la divinidad. Todas las doctrinas, todos los misterios, todas las iniciaciones reflejan esta búsqueda de la luz. Buda es el rey de las 100 luces. Juan rinde culto a la luz. Los francmasones son los hijos de la luz. Esta luz indefectible, citada tanto en el Zohar como en el Corán, capítulo 24, versículo 35, el Bhagavad Gita números 7, 10 y 11, han dado origen a esas lámparas inextinguibles que encontramos en las leyendas románicas, sobre todo en la materia de Bretaña. Pero también en el viaje de San Brendan y en la tumba de Christian Rosenkreuz, la llama brillaba continuamente sobre el altar cristiano. Es el ritmo primitivo que crea una vibración etérea. La luz que brilla en las tinieblas representa el espíritu, la vida, la transmisión del pensamiento. La luz se eleva por el oriente y se pone en occidente. El astro renace, produce la iluminación. El sol en su recorrido pasa por el sur, por la plenitud de la vida y desciende y muere por el oeste, la tierra de los muertos. Así existe el día y la noche, la luz y las tinieblas, como las transiciones de la aurora y del crepúsculo. Después de estos 3 puntos cardinales, este, sur, oeste, ¿cómo situar el norte? ¿Cómo relacionar nuestra tradición con la estrella polar, también definida por René Guénon? Henry Corbin ha estudiado esta dimensión vertical que va del nadir al cenit con su luz del norte.
sol de medianoche, resplandor de la aurora boreal. Ya no es el día que sucede a la noche, ni la noche que sucede al día. Es el día que irrumpe en plena noche y el que convierte en día esta noche que, a pesar de todo, siempre está ahí, pues es una noche de luz. Para Henry Corbin, el oriente místico hacia el que nos volvemos es el polo, el extremo norte, tan extremo que es el umbral de la dimensión del más allá. Por esta razón, solo se revela a una forma determinada de existencia en el mundo y nada más que a ella. Hay otras a las cuales no se revelará nunca. No es necesario buscar la orientación únicamente en el plano horizontal, sino también en el vertical, en esa luminosidad constante que viene del norte. La dimensión vertical establece la unión tierra-cielo e indica el camino ascensional que debemos emprender. Así como la aguja de la iglesia penetra a este polo celeste en la verticalidad del hombre primordial, la orientación geográfica se somete también a la ley de la latitud. Orientándose a partir del polo, se redescubre la luz terrestre, la que nace en Oriente. Se puede considerar que la luz de Oriente proviene del polo, del norte cósmico. Los dos valores se unen para esclarecer la naturaleza humana y dotarla de un plano de conciencia y uno de subconsciencia. La orientación de un edificio sagrado adquiere la mayor importancia metafísica si se considera que esta luz iniciática ilumina nuestro ser, que en su evolución pasa de las tinieblas a la adquisición de conciencia. El templo orientado comunica esta fuerza invisible al fiel que se somete a todos estos influjos. El hombre se libera en la luz. Las religiones y las sociedades secretas insisten en el resplandor de la luz que atraviesa la opacidad del alma humana, como señala la paloma que desciende del cielo en el bautismo de Jesús. Esta luz está simbolizada por el cirio, la llama. El culto al fuego que figura en todas las civilizaciones escapa, sin embargo, a nuestro estudio. El enigma de la luz, fuente de la vida espiritual y del conocimiento, ha sido inteligentemente tratado por François Ribedeau Dumas.